Planeación. ¿Cuántos proyectos se quedan en esta etapa? ¿Cuántos proyectos se quedan en el baúl de las ilusiones? Si bien es cierto que planear es muy importante en cualquier proceso, en cualquier proyecto, lo más importante es ese, que al estar planeando se quede tu proyecto por no ajustarte a las características, posibilidades y el FODA, se quede en el baúl de las ilusiones y jamás permita que tú lleves ese proyecto a la realidad. El día de hoy, si bien es cierto lo que te estoy diciendo, también es cierto que si no cuentas con un buen proceso de planeación, definitivamente tu proyecto estará condenado a sufrir una serie de situaciones no esperadas. No esperadas de acuerdo a las circunstancias que se te presenten, a los recursos no habidos, a la situación de fortalezas no consideradas, debilidades no consideradas, o amenazas que pasaste por alto, o bien que dejes pasar las oportunidades y sin darte cuenta. El proceso de planeación es fundamental en ese sentido y tendremos que establecerlo con mucho cuidado. Vamos a analizarlo en el área de administración de empresas. El proceso de planeación es el punto inicial para cualquier proyecto. Y recordemos la definición muy breve: alcanzar el objetivo predeterminado. Objetivo, chispa, ya salió el primer renglón. El concepto de planeación es: hay que establecer el objetivo, las metas y las acciones. Por eso, en la definición lo resalto: alcanzar el objetivo predeterminado, independientemente que después venga mediante un equipo de trabajo, que eso implica pues el contexto de organización, a través de una serie de acciones vinculadas que implica el contexto de organización y ejecución, pero fundamentalmente con la coordinación de un líder. Y lo hemos repetido una y otra vez, y lo estaré repitiendo hasta el cansancio. Recuerda que si entiendes estos conceptos, definitivamente habrás entendido el concepto fundamental de la planeación, y es como un arbolito de Navidad. Ya tienes el arbolito de Navidad, únicamente le vas a ir colgando conocimiento, colgando esferitas, y evidentemente lo harás mucho más atractivo y mucho más representativo de lo que tú estás buscando. Indudablemente el contexto de líder es fundamental en este sentido, porque el liderazgo nos lleva a establecer esquemas y a determinar el objetivo y la visión que necesitas. Pero el objetivo no basta, ya lo veremos. Habíamos visto ya los pilares de la administración divididos en planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar. Además de un quinto pilar que estoy manifestando, el hecho de inspirar, lo que representa contexto intangible de liderazgo que hace que estos cuatro bloques verdaderamente actúen como uno solo. El concepto de planear indudablemente nos lleva a buscar alternativas y llevar en el papel, fíjate lo que estoy diciendo, llevar al papel simplemente tus ideas, tus proyectos, tus ilusiones, tus objetivos, y eso es lo que redundará en un beneficio. O sea, si no llevas la posibilidad de poner en cualquier proyecto el proceso de planeación, indudablemente siempre te quedarás con la duda, con ideas aisladas que no te llevarán a ningún lado. Y para esto traigo al maestro, mi maestro, Peter Drucker. No basta con hacer las cosas correctamente, que eso es eso es la eficiencia. O sea, hay que hacer las cosas correctamente. Lo importante en este sentido es hacer las cosas correctas, porque hay una gran diferencia entre hacer las cosas correctamente. Puedes hacer muchas cosas correctamente, pero no es necesario. O sea, simplemente te tienes que concretar a hacer las cosas correctas que requieres hacer para alcanzar el objetivo, para cumplir las metas que tú estás persiguiendo, y a eso se le llama eficacia.
Vamos a ver el concepto del proceso administrativo para poder entrar al proceso de planeación. El proceso administrativo no es más que el conjunto o fases o etapas sucesivas y vinculadas a través de las cuales se efectúa la administración, la gestión de la administración, que se interrelacionan y forman un proceso integral. No puedes permitir que una área camine para un lado, otra área camine para otro, otra persona, líder de un departamento camine para un lado, o otro líder moral, porque acuérdate que existen los líderes formales, morales, etcétera, etcétera, te lleve a buscar alternativas diferentes. Tú tienes que manejar el objetivo, tú tienes que manejar el camino y señalarlo. Definitivamente tienes que buscar alternativas que verdaderamente el equipo de trabajo te lleve y confíe en ti para que los lleves a buen puerto, o sea, los lleves al lugar donde pretendes llegar a alcanzarlo. El proceso administrativo yo lo divido o se divide realmente en dos: el aspecto de planeación, que es el qué, y el aspecto de organización, que es el cómo, el dónde, el cuándo, el con qué. Es un esquema mecánico, es un esquema que te sientas en el escritorio y lo empiezas a hacer. Pero definitivamente hay otro esquema, que es el esquema de llevar las ideas a los hechos. Y ahí es donde hay un gran abismo que tienes tú como líder que librar y cuidar que ese abismo no se haga cada vez más grande, donde el contexto mecánico no necesariamente te lleve al contexto dinámico. El contexto mecánico simplemente es la planeación, es la organización, y el contexto dinámico pues es llevar las cosas a la acción, llevar las cosas a que se realicen como las tienes programadas. Y el control pues es una serie de actividades que evidentemente te llevan a encontrar y a comparar o hacer la comparativa de lo planeado entre lo realizado, lo programado, lo presupuestado, lo planeado comparado con la realidad de los alcances que han tenido tus acciones. En ese sentido, los pilares de la planeación son fundamentales, y por lo que estaremos visualizando el contexto, en primer lugar, de la planeación. Estaremos viendo cada uno de los temas en forma individual, pero ahorita daremos énfasis en la planeación. Como dije al principio, el contexto de planear y planear y planear y planear es fundamental. No te puedes quedar en esa etapa. Si te quedas en la etapa mecánica de todo hacerlo en el papel y que se te queden las ideas o los planes en el baúl de las ilusiones, definitivamente no te llevará nunca a alcanzar el objetivo que pretendes. Y tú como líder, independientemente de planear, de marcar el rumbo, de establecer los objetivos, debes asegurarte indudablemente de que estos planes lleguen a convertirse en una realidad. Antes de iniciar una acción administrativa en el proceso de planeación, es imprescindible determinar los resultados que se pretenden alcanzar. Lo hemos visto, o sea, necesitamos determinar qué resultados pretendemos o qué objetivo es lo que buscamos, así como las condiciones futuras y los elementos necesarios para que estas condiciones den los resultados esperados. Preparar el escenario, porque no es lo mismo representar una comedia infantil en un escenario no apto, por ejemplo, el escenario de un cementerio, a presentarlo en un jardín de flores. O sea, el escenario depende del líder, las circunstancias dependen del líder, el ambiente laboral depende indudablemente del líder, así como otras acciones. La planeación establece las bases para identificar las oportunidades y maximizarlas, y evidentemente minimizar el riesgo, porque en todo andar, en cualquier empresa, los riesgos son constantes. Y si no estás al pendiente de esto, pues vendrá posiblemente una catástrofe que ni siquiera te darás cuenta por qué sucedió. Así también la eficiencia que hablamos, hacer las cosas correctamente, o la eficacia, hacer las cosas correctas, dependen específicamente de una buena planeación. Es el principio fundamental
siempre lo más difícil es arrancar, pero ese arranque no se puede quedar únicamente en un esquema o en un escrito en blanco y negro en un papel. Lo tienes que convertir a que ese escrito, ese plan, eso que llevaste a cabo, se convierta verdaderamente en realidad. Y aquí tenemos a Agustín Reyes, pues uno de los más connotados y clásicos que hablan del proceso administrativo desde la vista planeación. Entonces lo pongo específicamente nomás para que vean cuál es el contexto. No quiero comentar su concepto de planeación, pero él dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse. Asimismo, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación del tiempo y números necesarios para su realización. En realidad estoy un poco confundido. Simplemente planear es determinar hacia dónde quieres ir, determinar las metas que quieres alcanzar y las acciones que tienes que realizar para, a través del alcance de las metas, te lleven el objetivo. Y caray, ya los estoy confundiendo, creo yo, mucho más. Estoy hablando de objetivo y estoy hablando de metas. ¿Que no es lo mismo? Pues desde mi punto de vista no. Y cuando lleguemos al punto, pondré un ejemplo que nos permitirá hacer la diferencia. Y para poderlo establecer, quisiera empezar a dejar muy claro cuál es la diferencia entre objetivo y metas. Planear. Y te voy a decir algo muy importante en ese sentido. Y aunque es una frase media popular, dice: no te conviertas en sopilote estreñido. Te la pasas planeando, planeando, planeando y nunca obras. Si requieren una explicación, la pueden preguntar, pero no debe quedarse ahí. No te conviertas en sopilote estreñido. Tienes que, además de planear, obrar, actuar, convertir tus planes, programas en acciones concretas de éxito y de relevancia para ti, para tu empresa y para tus colaboradores. Soy un servidor de ustedes, el doctor Alfredo Gallardo Saavedra. Siempre a sus órdenes. Sean felices. Dios les colme de bendiciones.